Muchacho, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. María José, buenos días. Hola, Melissa. Bueno, muchachos, entonces, Carol, buenos días. Laura, Marcela, buenos días. Hola, Claudia. Kevin, buenos días. Caterine, buenos días. Catalina, buenos días. Hola, Yuri. Santiago, buenos días. Ian, buenos días. Hola, Melissa. Buen día. Johnny, buenos días. Hola, Valentina. Paula, buenos días. Hola, Lisa, buenos días. Perdón, muchachos. Bueno, muchachos, si en un momento hay mucho sonido, me lo manifiestan y cambio pues, de lugar. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la patología de tejido linfoide. Ya hicimos en un momento un acto de introducción, luego hablamos de lo que son las lesiones reactivas, de todo lo que son las hiperplasias que se puedan generar a nivel del tejido linfoide. Hoy entonces vamos a comenzar a hablar lo que son los procesos neoplásicos. En primer lugar, pues lo que es las leucemias. Váyase la proyección entonces. ¿Ya está mostrando la pantalla? Sí, doctor. Gracias. Bueno, de estas proliferaciones neoplásicas de los leucocitos, no, yo no hice esta introducción, la vamos a hacer entonces, antes de hablar de neoplasia linfoides. Bueno, esta parte introductoria de las neoplasias de los leucocitos y que va potencialmente a generar procesos neoplásicos en las mucosas asociadas o linfocitos o folículos asociados a las mucosas, lo que son las patologías en los ganglios linfáticos, que es como ente muy sobresaliente y de cuidado, y adicionalmente la patología a nivel de vaso, timo y de médula ósea. Estas enfermedades proliferativas malignas conforman, pues, dentro de las patologías de los leucocitos, tienen un lugar de mucha importancia. Es expectante, es factible, y sobre todo, pues, que ante manifestaciones clínicas muy diversas, creo que no le había comentado que hay un tipo de presentación y manifestación clínica de algunos de los subtipos de linfomas que se mencionará pues más adelante, que la primera signología es la presencia de prurito. Otras lesiones en piel, como veremos pues también en su momento, en la cual pues puede uno inicialmente considerar cualquier otra cantidad de posibilidades antes de generar la asignación de una patología potencialmente de tipo neoplásica linfoide. Esto se comenta por el hecho de que dentro de todo el juego rutinario en la práctica médica, los diagnósticos diferenciales, en algún momento puede estar esta situación presente y no ir a pasarla, pues, ojalá por alto. Bueno, dentro de este tipo de patologías, entonces están las neoplasias de tipo linfoide, las neoplasias de tipo mieloide y lo que son la presencia de lo que son las histiocytosis. Ante estas entidades, hay una serie de factores potencialmente etiológicos y patogénicos, como es, por ejemplo, las translocaciones cromosómicas y no son cogenes. En la neoplasia linfoide se puede encontrar que hay errores durante los eventos que ocurren a lo largo de la expresión del gen receptor del antígeno, eso determinando que pueden encontrarse algo que llaman translocaciones cromosómicas y ocurren con más frecuencia en las neoplasias no de linfoides, sino de tipo mieloides.
hay unos factores hereditarios, o sea, pacientes o personas que tienen una enfermedad genética que el hecho de presentarla van a dar una inestabilidad de tipo genómico y la potencialidad de desarrollar un trastorno de estos tipos de tipo leucocitario ante un proceso neoplásico, como son la anemia de Fanconi, la ataxia telangiectásica, el síndrome de Bloom, el síndrome de Down y la neurofibromatosis de tipo 1. Estos considerados dentro de los factores o posibilidades de que suceda en lo que se llama las leucemias infantiles. Y los anteriores, pues en leucemias agudas, hecho que regularmente son de un comportamiento agresivo. Hay unos agentes muy bien determinados, como potencialmente actividad de tipo oncogénico. Está el virus del Epstein-Barr, lo hemos mencionado en situaciones anteriores como cuando estamos en la patología de la cavidad nasal. En ellos se encuentran genomas del virus episomales, clonales en las células tumorales en su conjunto de lo que se determina también en el linfoma de Burkitt. Como veremos que es una patología frecuente en personas jóvenes que tienen un compromiso de tipo extragranular. También el 30-40% de los pacientes con linfoma de Hodgkin o pacientes con linfoma de células B y algunas veces en este linfoma de células de natural killer. Eso nos establece que hay un riesgo amplio para que este tipo de virus genere la potencialidad de diferentes tipos de neoplasias linfoides. Está el herpes virus del sarcoma de Kaposi, no es muy frecuente, forma parte como los tipos de linfoma de células B, y él es dado que dentro de sus primeras manifestaciones se vaya a presentar con la presencia de un derrame pleural y que en el momento de hacer el análisis citológico de ese derrame nos vamos a encontrar con la presencia de células linfoides neoplásicas y pues se enfoca pues a establecer o a confirmar el diagnóstico. Hay una serie de factores medioambientales, se verá pues a ver si lo vieron ustedes anteriormente, que es la presencia del Helicobacter pylori, que él puede generar el factor de riesgo a que se desarrolle en forma B a nivel de la mucosa intestinal. Está que también ya lo vieron, la enteropatía por sensibilidad al gluten, el factor de riesgo de estos pacientes a desarrollar la presencia de un linfoma de células T, que eso es una patología que forma parte de ese síndrome de mala absorción, que eso es lo que se encuentra sobre todo pues como en el trigo, en la cebada, eso que se hace una intolerancia a esto y que la sintomatología puede no ser tan determinante y que con el paso del tiempo se va generando cambios en la mucosa del intestino delgado como es ese componente atrófico que favorece, además de esa respuesta inflamatoria que sea tan significativa, a la posibilidad de terminar realizando un proceso de tipo neoplásico de este sitio. En este tercer caso, la estimulación mantenida de células B en procesos infecciosos, como por ejemplo los pacientes con HIV positivo y que puedan desarrollar también un linfoma de células B. Y hay otro, pues el último, que es la disminución de la vigilancia inmune, que va a depender de las células T que pueda desarrollar un linfoma de células B asociado a la presencia del virus del Epstein-Barr. Hay unos factores iatrogénicos, digamos que en cierta forma como esperados, como en los pacientes que están siendo sometidos a quimio, radioterapia, como veremos en su momento, que el hecho de estar realizando ese tratamiento es un factor de riesgo que terminen desarrollando estos tipos de neoplasias. Bueno, esto era pues como una introduccióncita pequeñita con respecto a lo que son los procesos de tipo neoplásico, linfoides. Bueno, hay dos nombres, dos determinaciones que se llama la leucemia y el linfoma. Ambos está perteneciendo a lesiones de tipo neoplásico en esas células. Se habla del proceso leucémico, es en el caso en que esa neoplasia linfoide tiene un compromiso generalizado de la médula ósea y que vamos a encontrar en sangre periférica la presencia de abundantes células de tipo neoplásico. Es el paciente
un niño de 9, 10 años en las cuales él manifiesta que le duelen los huesos, que se siente cansado, se nota como pálido y se va al médico y pues en última instancia se hace un cuadro hemático pues como parte en cierta forma como de rutina de la mayoría de los procesos patológicos que se realizan pues, dentro de estos paraclínicos y se encuentra que tiene no el promedio normal de entre 7 y 10 mil leucocitos por milímetro cúbico en sangre, sino que tiene 25, 30 mil y que en esas células se encontraron blastos, o sea, células inmaduras. Va directamente enfocado que este niño tiene una leucemia. A diferencia del linfoma, es el cual esas células neoplásicas no están en la sangre periférica, sino que están localizadas en tejidos, como es en el ganglio linfático, como es en las estructuras linfoides, en las mucosas, como es a nivel del tejido esplénico o a nivel de estimo. Es dado que pueda suceder de que existan la presencia de las dos, entonces se puede dar un linfoma contra formación leucémica, el hecho de que tenga la presencia en sangre periférica y en los tejidos. Ellos, pues, ellos regularmente, pues, estos van a generarse, pues, a nivel de la médula ósea y posiblemente no van a dar como inicialmente, como una serie de manifestaciones clínicas como tan evidentes. Bueno, el hecho de utilizar entonces el término leucemia y linfoma, pues es algo que les acabé de comentar. Se describe, es a la distribución usual de la enfermedad en el momento de la presentación clínica, si es en sangre periférica o si es en tejido. Bueno, dentro de todos los neoplasias de tipo linfoide, entonces se subclasifican dos, los que son los linfomas no Hodgkin, que son pues, la mayoría y los más frecuentes, y los linfomas de tipo de Hodgkin. Ambos tienen una presentación clínica totalmente diferente, un pronóstico, unas características histológicas totalmente diferentes. En el linfoma de Hodgkin es más, es muy dado que se pueda generar confusión y pasar por alto la presencia de porque regularmente, hecho que se ha mencionado en diferentes momentos, hay conservación de la arquitectura normal del ganglio linfático. Y el otro es la neoplasia de células plasmáticas. Entonces, la presentación clínica de todas las neoplasias linfoides que vamos a mencionar está determinada por la distribución anatómica de la enfermedad. Ejemplo, las 2/3 partes de los linfomas no Hodgkin y prácticamente todos los linfomas de tipo Hodgkin lo que presentan es agrandamiento de los ganglios. Y ya como hemos hablado, que es un ganglio que no es doloroso, que es de gran tamaño, que tiene tal consistencia y que puede ser de un término de ser localizado o que pueda tener un compromiso generalizado. Entonces, hay algo es que en los linfomas no Hodgkin hay una tercera parte en los cuales ellos van a tener un compromiso extraganglionar. Bueno, esa tercera parte, pues, lo que le estaba mencionando, se origina en sitios extraganglionares, como puede ser, por ejemplo, a nivel hepático, a nivel esplénico, bueno, etc. Las formas leucémicas, por ejemplo, la leucemia linfocítica, la supresión de la hematopoiesis normal por las células tumorales en la médula ósea también pueden generar infiltración y generar infiltración de tejido esplénico y hepático y llegar pues las megalias en ambos de estos órganos. Entonces, paciente que está cursando con una presentación clínica de una leucemia en última instancia, que se genera como una especie de como eritropoiesis extramedular, entonces puede generar ese compromiso de tipo neoplásico en estos dos órganos. Esa neoplasia de las células plasmáticas que tiene una afinidad por dar compromiso a nivel del sistema óseo, en el cual lo que ocasiona es lesiones de tipo lítico, o sea, destrucción del tejido óseo, generando algo que se llama como sacabocados, y hecho que va a determinar a realizar esto que se llama fracturas patológicas. Es el paciente que está deambulando y comenzó a presentar dolor en un tobillo, el tobillo no, el maléolo externo, y le limitó el movimiento por el dolor tan intenso, se va a un servicio de urgencias, se toma una placa y tiene una fractura. No
Por el hecho de no tener un antecedente previo de un trauma, pues se considera que es una fractura hepatológica. Y en esos casos, pues es de considerar que se pueda tratar de un proceso neoplásico de tipo linfoide. Bueno, o sea, por décadas y por tiempos se ha generado pues, diferentes formas de clasificación de estos linfomas. Realmente es compleja. Antes era, digamos, casi que en forma interminable realizar esta cantidad de subtipos que son requisitos. Solamente aquí en lo que menciona, se hablaba de más o menos más de 24 formas de su clasificación de solo de los linfomas B. Eso pues es una clasificación que se hacía pues hace como unas 2 décadas. Luego entró esta clasificación, la clasificación real europea, donde comenzó a incorporarse esto que eran los inmunofenotipos y las aberraciones genéticas. Basado en esto, se hizo una serie igualmente de subclasificaciones y se estableció cierto tipo de patologías, o se logró enfocar a que tenían un componente de tipo clínico y patológico distintos unas de otras. Hace más o menos, no sé, unos 12 años, 14 años, la OMS revisaron y actualizaron esta clasificación real y condujo pues a la inclusión de unas entidades iniciales. Y esta es la clasificación, es aburridora pues para el común pues, de las personas, ese mundo de nombres, y la cual está basada en, primero, neoplasias de precursoras de las células B, neoplasias de las células B periféricas, neoplasias precursoras de las células T, neoplasias de las células periféricas y la célula natural killer, y la última, lo que son el linfoma de Hodgkin. O sea, es una lista amplia de posibles ante un ganglio aumentado de tamaño y que sea de tipo neoplásico, la subclasificación que va a hacer ante todo esto. Y eso tiene variaciones de presentación clínica en algunas veces, en otras pues puede que no lo sea tanto, el pronóstico sin duda alguna, algunos tipos de edades de pacientes, algunas exposiciones de tipo medioambiental, el componente de tipo hereditario, la numeración de tipo genético. Día siguiente. Bueno, listo. Bueno, aquí hay unos principios aplicables a todos. Digamos, se pueden sospechar de que este paciente está cursando con una neoplasia linfoide por las características clínicas, pero sin duda alguna, eso no pasa a ser una sospecha, que para el diagnóstico requiere fundamental del análisis histológico de los ganglios linfáticos, si es un complejo de ganglios o de otros tejidos que puedan estar comprometidos. En la mayoría de ellos, el reordenamiento de los genes de receptores de antígenos precede a la transformación. La gran mayoría de las neoplasias, un porcentaje del 80 al 85% son de células B y el resto son tumores de células que se puedan encontrar, por ejemplo, ocasionalmente, estas que se determinan como las células de natural killer. Regularmente debe de estar alterada la arquitectura del ganglio linfático. Hay algunas muy específicas, pero que de todas maneras existe la observación histológica, características que a pesar de la arquitectura del ganglio linfático están conservadas, nos permite enfocarnos a una posibilidad de tipo neoplásico. Las células T y B neoplásicas tienden generalmente a recapitular el comportamiento de sus equivalentes normales. Y el linfoma de Hodgkin se extiende de una forma ordenada. Ordenada quiere decir de que primero compromete un ganglio de un lado, luego compromete un ganglio linfático del otro lado. Posteriormente hace el compromiso extraganglionar de una zona y luego después de esa zona se evidencia o se extiende al compromiso de otra zona. Bueno, entonces comenzamos entonces las neoplasias de los precursores de los linfocitos B y T. Entonces, en primer lugar, tenemos la leucemia y aquí establece leucemia versus linfoma.
linfoblástica aguda. Eso quiere decir de que puede tener una presentación tanto en sangre como en tejidos. Entonces, esta abarca un número de neoplasias compuesta por linfocitos indudablemente maduros o precursores de células B o de células T. Y a ellos, el hecho de que sean inmaduros se les reconoce como linfoblásticos. La mayoría de estas leucemias linfoblásticas agudas son de tumores de los precursores de las células B más que de las células T, y típica o característicamente se van a manifestar como leucemias agudas y, con este término, infantiles, en las cuales va a generar un extenso compromiso de la médula ósea y, sin duda alguna, pues a nivel de sangre periférico. Es el caso del niño que les comentaba ahora, que es un hecho que se presenta de una forma más bien aguda, que va a tener un gran compromiso de la médula ósea. Eso nos va a representar que una de las manifestaciones clínicas en los niños es el dolor en los huesos. El dolor en los huesos. Bueno, iba a hacer una pregunta, pero no después. La leucemia linfocítica, linfoblástica, perdón, aguda de precursores de las células tiende a presentarse más en hombres adolescentes, y es factible que se presente más que un proceso de tipo leucémico en adolescentes, es que se presente en forma de linfoma, y que es dado que se pueda dar la posibilidad de que exista compromiso de tipo tímico. Y en el momento de hacer el análisis histológico, o sea, morfológicamente, no es factible para el patólogo determinar si eso es por la presencia de linfocitos pre-B o pre-T, o sea, precursores. Y esa clasificación va a depender del inmunofenotipo. O sea, de estudios paraclínicos, digámoslo, de otro tipo, que no forman parte de una rutina, sino que, digámoslo, que son especializados. Es indudable que se debe tener una forma muy precisa si ese caso corresponde a un hecho de tipo linfoide o mieloide, de tipo agudo, porque la respuesta ante el tratamiento quimioterapéutico es muy diferente. Por eso entonces, en comparación con los mieloblastos y los linfoblastos, histológicamente, pues ellos van a tener una cromatina condensada, con núcleos poco notables, citoplasma que no posee casi gránulos. Eso pues no es que sea absoluto, y el diagnóstico pues indudablemente definitivo lo vamos a hacer ante esto que se llama los marcadores, la inmunohistoquímica, para determinar si este tipo de lesiones a través de linfocitos B o T y con la presencia pues, de sus anticuerpos. Entonces, esas técnicas de histoquímica son muy útiles y son necesarias y forman parte como de la batería requisita o de requisito en el enfoque, no en el diagnóstico de los pacientes en los cuales se está estableciendo un proceso de tipo neoplásico. Esta leucemia linfoblástica aguda del 50-70% se pueden asociar con masas en el nivel de mediastino, lo que les mencionaba, con compromiso del timo, y pues puede en algunos casos darse la presencia de aumento del vaso. Son imágenes que las paso pues por alto, pues no es como de la competencia, y esto que estoy señalando aquí son glóbulos rojos, y estos son las células blancas, o sea que corresponde a la serie, y en las cuales son células muy grandes, son de diferentes formas, son muy oscuras, y es una cromatina que es irregular, y es tanto que el citoplasma, en esto a pesar de ser linfocitos, queda un citoplasma muy, muy escaso, casi que el núcleo ocupa toda la célula. Bueno. Entonces, el aspecto histológico, la arquitectura está totalmente borrada en los ganglios linfáticos por la presencia de esos linfoblastos. Lo que les mencionaba, el citoplasma es muy escaso, los núcleos son grandes, inclusive solamente el núcleo es mucho, mucho más grande que lo que es el tamaño, no de un núcleo, de un linfocito normal, sino de un linfocito en su totalidad. La cromatina nuclear es delicada en algunas partes o punteada, los nucleolos regularmente no son muy notables, y en algunos casos pues la membrana nuclear muestra su división profunda, proporcionándole un aspecto contorneado o lobulado. Creo que aquí se alcanzaba a ver
esto aquí que me da este aspecto como contorneado o lobulado. Es dado que se espere encontrar actividad mitótica y el hecho de que se genere va a dar una imagen que a alguien se le ocurrió hace todos los siglos de dar este término de que parece un cielo estrellado, o sea, que es un fondo, digámoslo, de determinada tonalidad y que de acuerdo a esa cantidad de células en ese sitio, de esa forma punteado, da una imagen, y creo que por ahí tengo algunas diapositivas comparando histológicamente cómo se ve y cómo es la imagen en cielo estrellado. Bueno, clínicamente, entre la acumulación de los blastos neoplásicos en la médula ósea, lo que hace es entonces suprimir la hematopoiesis normal. Entonces ese paciente va a presentar no alteración de una de las series celulares, sino de todas. Entonces este paciente, si no se está produciendo suficientemente cantidad de componentes celulares, pues es un paciente que va a estar con anemia, que los leucocitos van a estar normales, van a estar disminuidos, y igualmente la serie plaquetaria. Generalmente es un comienzo turbulento o brusco. Los síntomas pueden generarse igualmente con la presencia relacionados con la difusión de la médula ósea, en la cual el paciente con un estado de anémico, pues la presencia de cansancio, la presencia de trombocitopenia, de hemorragias, y el hecho de no tener formas regulares de defensa ante cualquier situación, la presencia de fiebre. Lo que les mencionaba, la hipersensibilidad en los huesos por la expansión medular, y en la cual llega a generarse compromiso del superdiósteo. Es un paciente que vamos a encontrar con una linfadenopatía generalizada, posiblemente con esplenomegalia, algunas veces con hepatomegalia por la infiltración neoplásica en esos sitios. Es posible que, y sobre todo en los pre-T, que se puedan encontrar síntomas relacionados con la compresión de vasos mediastínicos por el momento que se ha comprometido el timo. Y ahí algo es que es factible, que exista compromiso a nivel de testículos. Y ese es otro sitio que es de tener presente siempre la presencia de linfomas a nivel testicular. Regularmente la masa no son tan significativas. Y hay una serie de síntomas específicos que creo que los estableceremos más adelante. Hay otra situación que el paciente puede tener manifestaciones en el sistema nervioso central, con la presencia de cefalea, de vómitos y parálisis nerviosas, que van a determinar de que ha existido un compromiso de tipo menillo. O sea, es un hecho complejo, regularmente se espera a que, bueno, ya vamos a hablar de eso aquí. Bueno, el pronóstico, si se hace un diagnóstico temprano es temprano, y depende de actitudes médicas, en la mayor cantidad de las veces. Y se hace una quimioterapia intensiva, es muy posible que más del 90% de los pacientes con este tipo de neoplasias vayan a conseguir una remisión completa. Eso es algo excelente. Y por lo menos 2/3 partes se consideran curados en estos pacientes. Algunas veces puede ser requerido la presencia o el hecho de realizar un trasplante. Bueno, el pronóstico, si es un niño inferior a 2 años, el pronóstico es malo. Que se presente en la adolescencia o en la edad adulta es un pronóstico también malo. El hecho de que se encuentre un recuento de blastos en sangre periférica más de 100.000 hace que indica que hay un compromiso severísimo y el pronóstico empeora. Y el hecho de que se encuentre, en los casos que se pueda realizar, la presencia de reacciones citogénicas que sean indudablemente desfavorables. Ahora vamos con las neoplasias de los linfocitos B periféricos. Esta lo que es entonces la leucemia linfocítica crónica o linfoma o versus linfoma linfocítico de células pequeñas. Es la leucemia más frecuente en las personas adultas en nuestra región del occidente.
Más o menos el promedio de edad es los pacientes sobre los 60 años, es más frecuente que sean en varones, y el hecho de que se presente este tipo de procesos neoplásicos, más o menos el 10%, independiente de las edades, sino en términos generales, un 10% corresponde a este tipo de neoplasia. Vamos a encontrar unos ganglios linfáticos con su arquitectura totalmente borrada. Se encuentran un infiltrado de linfocitos con núcleos redondos, con una cromatina condensada, un citoplasma muy escaso, como estamos viendo aquí en estas imágenes de la inferior derecha. Es dado que encontremos conjuntos de linfocitos grandes activados y que se llaman centros de proliferación, que eso es patognomónico de este tipo de procesos. Eso lo veremos pues en el tejido, que hay unos linfocitos como formando centros germinales, pero no son centros germinales, sino centros de proliferación. En sangre vamos a encontrar linfocitos redondeados, que son estos. Los COAEs pueden alterarse y en esas, pues indudablemente en esas situaciones generan este tipo de imágenes y, eh, y en el hecho de realizar pues, los frotis, se va a utilizar un término que se establece, que es las células de frotis, que son como unas células que son como, no sé si el término es adecuado, como espelucadas, como deshilachadas. Bueno, y es de esperarse que vamos a encontrar médula ósea con infiltrados intersticiales por las células tumorales. Es dado que estos pacientes es muy factible que sean asintomáticos. Pueden haber síntomas presentes que son muy indeterminados, son síntomas muy generales. Un paciente que consulte por anorexia, por pérdida de peso y cansancio, puede ser algo muy simple o llegar a ser algo muy complejo. Y la mitad de los pacientes, y ante eso viene el hecho de siempre hacer un examen juicioso, buscando a nivel esplénico o hepático el aumento del tamaño de ellos. Y hay algo que es dado que vamos a encontrar en sangre, un recuento mayor de 200.000 por milímetro cúbico, pues sobre todo pues, cuando hay cargas tumorales muy altas, o sea, es un excesivo recuento de tipo leucocitario. El pronóstico de supervivencia, pues, del paciente con cargas tumorales bajas al diagnóstico, pues se habla que más o menos puede hacer que exista un buen rango o un buen porcentaje de supervivencia establecido en un periodo de más o menos a 4 a 6 años. Bueno, está otro, que es el linfoma folicular, y este término folicular tiene una connotación específica. Muchachos, hay mucho sonido. Un poquito, doctor. Un poquito. 41. Bueno, este linfoma folicular es el más frecuente en Estados Unidos, no tiene determinación de frecuencia por el sexo, no es tan frecuente en Europa ni en poblaciones asiáticas. El tema es que morfológicamente va a haber un crecimiento de nódulos, hace que la arquitectura no esté tan alterada, pero hay un hecho característico, es que los nódulos todos son de igual tamaño, no de diferente tamaño como sucede en las hiperplasias que vimos previamente. Son unas células realmente pequeñas, con núcleos irregulares, citoplasma escaso con centrocitos. Hay algunas células que son de tamaño variable, con nucleolos, citoplasma variado con centroblastos. Es factible que la médula ósea se comprometa en el 85% de los casos. Esta es una imagen donde se está mostrando esto. Es presencia de estas estructuras nodulares y esto es lo que se termina en un centroblasto. Y este es el centrocito, que tiene una imagen, células de mayor tamaño, un aspecto más inmaduro, con un citoplasma que es irregular y la presencia de ese aspecto como de fragmentación del núcleo. Bueno,
Es dado que el paciente, pues que mencionamos que posiblemente clínicamente los síntomas iniciales no van a ser tan determinados, pero que evolutivamente vamos a encontrar pacientes con linfadenopatías indoloras generalizadas. Puede haber compromiso extraganglionar, como a nivel del sistema digestivo o a nivel del testículo, eso que no es muy frecuente. Una sobrevida más o menos entre 7 y 9 años y que a pesar de todo no va a mejorar o no va a haber curación a pesar de generar un tratamiento agresivo. Y es posible que se genere una transformación histológica de más o menos del 30-50% de los casos en otro tipo de neoplasias. Bueno, en tercer lugar está el linfoma difuso de linfocitos B grandes. Es la forma más frecuente de estos linfomas no Hodgkin, predomina en hombres. Igualmente es dado en personas adultas mayores, pero algunas situaciones ocasionalmente se puede presentar en adultos jóvenes. Las células, como el título nos lo está diciendo, células grandes y que es difuso, las células son de un tamaño muy significativo, son de 4 a 5 veces más grandes que los linfocitos pequeños. En esta es la diferencia pues, de los aspectos morfológicos, pues, por mencionar, que es un núcleo de aspecto vesiculado o redondeado, puede tener inclusive estos punticos, esos nucleolos, la presencia de 2 o 3 nucleolos adyacentes a la membrana nuclear, o sea, este nucleolo está pegado ahí a la membrana nuclear. Y los tumores más anaplásicos inclusive pueden contener células que se terminan de aspecto multinuclear. Muchachos, me espera un segundito. Muchachos, yo contesto. Muchachos, disculpas, es que me correspondía responder una llamada. Ay, Miguel Ángel. Miguel Ángel Cabrera. Doctor.
qué cara la que está haciendo usted. El tema está muy aburrido, ¿cierto? No, doctor. Diga que sí, no diga mentiras. Diga sí, Pues ahí. diga que sí. Ay, Ahí sí, diga sí. Sí, toca hacerlo. ¿Ah? Yo creo que están saturados. Bueno, ay, lo que nos falta, por favor. Bueno, clínicamente se puede dar una masa de crecimiento rápido, puede ser ganglionar o extraganglionar. Es usual y frecuentemente que se localice a nivel del anillo Waldeyer. Puede generarse compromiso, sea primario o secundario, tanto de órganos como el vaso y el hígado. Y extraganglionalmente puede haber compromiso del sistema digestivo, de la piel, como les mencioné en otro momento, del hueso y del cerebro. Es muy raro que este tipo de neoplasia tenga una presentación de tipo leucémico. Es una neoplasia que es muy agresiva, requiere una terapia muy intensiva y se establece, hecho muy favorable, que se puede llegar a una remisión casi que de un 80% y una curación establecida en un 40%. Pensé que les había mencionado algo de esto. Este linfoma de Burkitt. Él incluye 3 subtipos, uno que llama el apicrano, el esporádico y el otro que se relaciona en pacientes HIV positivos. Tiene una presentación clínica muy específica, muy diferente. En él vamos a encontrar unas células linfoides de tamaño mediano, con núcleos redondeados. Ellas tienen lo que vemos aquí, estos punticos en el centro, o sea, tienen varios nucleolos con una moderada cantidad de citoplasma. Este tipo de neoplasia tiene una gran actividad mitótica. Vamos a encontrar células apoptóticas, que son las que tienen una muerte celular programada y que encontramos en ellos son pedazos de estas células fagocitadas por los macrófagos. Y en esta sí que se presenta con tanta claridad que si no la encuentro ahora, en la próxima clase, simplemente por mostrar esa imagen que se llama en patrón en cielo estrellado. Es dado que en la médula ósea exista también compromisos como acumulación de cromatina en estos sitios y con la presencia de nucleolos y un citoplasma con una característica especial que le determina como un color azuloso. Este tipo de neoplasia se encuentra sobre todo en adultos jóvenes y es más o menos el responsable del 30% de los linfomas no Hodgkin de los niños en Estados Unidos. Tiene mucha significancia. Generalmente tiene un compromiso de tipo extraganglionar. Y hay uno que lo vemos en nuestro medio a veces, que se llama linfoma de Burkitt, que se llama de tipo endémico y se presenta en la región submandibular y se puede diseminar a vísceras abdominales. Y lo típico de un muchacho de 15, 17 años que comienza a presentar crecimiento en el ángulo submandibular de cualquiera de los dos lados y eso va generando lenta, no en una forma súbita ni de un día para otro como sucedía en los casos de un proceso inflamatorio infeccioso en ese sitio, por ejemplo, el aumento del tamaño de la glándula parótida. Este es un crecimiento que es lento y que va generando un crecimiento que va deformando esa zona y que regularmente pues tiene una presentación clínica del hecho de que esa masa se esté expandiendo. Y puede a veces tener compromiso en vísceras abdominales. Pensé que tenía una imagen de este caso. Está la neoplasia de células plasmáticas y trastornos relacionados. Es una neoplasia que se libera un Ig monoclonal de un componente M. Se establece pues, que puede ser de cadenas pesadas o ligeras. Y para describir estas Ig anormales podemos encontrar una gammopatía monoclonal, una disproproteinemia o una paraproteinemia. De todas estas, pues le vamos a dar importancia solamente la gammopatía monoclonal de significado indeterminado, en la cual va a tener un componente M pequeño y relativamente grande en la sangre y es regularmente asintomático. Y este se asocia a un tipo de neoplasia que se llama el mieloma múltiple, el cual tiene ese tipo de compromiso a nivel óseo, generando lesiones líticas, que se llama lesiones como apolillados, que es factible que comprometan la tabla
ósea del cráneo, el componente de tipo vertebral, y que también por esa lesión destructiva de los huesos va a haber una hipercalcemia y va a terminar en última instancia generando compromiso de tipo renal. ¿Y qué es esto? Pues el mailoma o mieloma múltiple. Es posible que se presente como una masa aislada o ya puede ser pues usualmente en tejidos óseos, pero puede ser en tejidos blandos. Se habla de un porcentaje de 1% de las muertes en los países orientales, es más frecuente en varones, sobre todo de que tengan una ascendencia africana y realmente pertenece dentro de la séptima década de la vida. A partir de un linfocito B o centro germinal se diferencia una célula plasmática, que es lo que sucede él, y la interleuquina 6 actúa como factor de crecimiento y favorece pues, la producción de estas células neoplásticas y hace que esto se genere regularmente en un mal pronóstico. Hay una proteína, la proteína M1P-alfa, que estimula al ligando de factor de necrosis tumoral y actúa lo que son los osteoclastos y genera ese tipo de lesiones líticas o destructivas a nivel del tejido óseo. Y va a haber entonces una inhibición de la función de los osteoblastos, o sea, no sé, además que hay una destrucción del tejido óseo, se inhiben las células blásticas, que son las que van a generar nuevas células. Entonces, lo que les comentaba, se va a terminar en última instancia siendo una hipercalcemia, donde va a disminuir la reabsorción de tipo óseo y va a terminar haciendo esto lo que se llama las fracturas de tipo patológico. Bueno, son los huesos pues factibles, como es importante lo que es en la tabla ósea craneal, en la columna vertebral, puede ser en costillas, en la cresta ilíaca, en las clavículas e inclusive a nivel del húmero. Morfológicamente vamos a encontrar esto, la presencia de células plasmáticas, que esas células plasmáticas van a tener una zona perinuclear clara, con núcleo indudablemente excéntrico, células de aspecto inmaduro, con una cromatina vesicular, un núcleo prominente y acumulación intracelular de proteínas. Hay unos hechos, pues solamente por mencionarlos, que vamos a encontrar esos defectos ensabocados con un diámetro pues, de 1 a 4 centímetros, que es en lo que se presentan los huesos. Hay diferentes tipos de células que llaman células flameadas, células de Mohs, cuerpos de Russell, cuerpos de Dutch. Y en frotis de sangre periférica vamos a encontrar este aspecto que llaman pilas de monedas, que son así una pegadita de otro. Y macroscópicamente se va a encontrar en tejidos blandos, masas de aspecto tumoral, con esta imagen como si fuera tejido de aspecto o de consistencia gelatinosa, y que son regularmente de color rojo. Bueno, esa es la del aspecto pues, de las sangres, perdón, de las células. Clínicamente, el hecho de que el paciente presente fracturas espontáneas, de un dolor crónico, cambios en su comportamiento como es confuso, se sienta débil, con aspecto letárgico, pacientes con estreñimiento, por la hipercalcemia, la poliuria, indudablemente la presencia de difusión renal y indudablemente el factor de riesgo a presentar infecciones bacterianas recurrentes. Analíticamente, y la IgG en sangre, que va a estar mayor de 3 gramos por decilitro, esto que es fundamental, y esto sí nos pertenece a nosotros, pues en nuestro medio para establecer las posibilidades diagnósticas, que es la proteína Bence-Johnson en orinas, que esté mayor de 6 gramos por decilitro, y la presencia de IgG monoclonal. El diagnóstico, hay que hacer la confirmación con el estudio de médula ósea, se basa pues en hechos radiológicos, las presiones líticas, que son muy típicas y muy características, localizadas por debajo del periósteo. Y el pronóstico generalmente no es bueno, se habla de una supervivencia de promedio más o menos hasta los 4 a los 6 años, y si no hay tratamiento, pues a los 12 meses. Esto con respecto al manejo, no vamos a hacer mención de eso. Linfoma linfoplasmocitario. Bueno. Bueno, muchachos, ¿quién de los grupitos o subgrupitos quiere hacer la presentación del casito clínico? Vamos a hacer una presentación. ¿Alguien ya había terminado? Sí, Felipe.
Con el fenómeno de Raynaud, listo, perfecto. Listo. Listo, Felipe. Ya voy a anotar quiénes son los pertenecientes a ese tema. Hola. Hola, muy bien. Excelente. Un momentico, espera un momentico. ¿Cómo? Sí, perfecto, perfecto, Felipe. Sí, sí. Dígame. Sí, sí. Bueno, mujer, hágame un favorcito. Ahorita como estoy en clase, yo miro a ver la posibilidad de hacer ese procedimiento y la llamo y me llamo y le defino. ¿Sí? Llámeme a mediodía. ¿Sí? Listo, mujer. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Listo, muchachos, qué pena. Ah, vamos entonces, espero yo haga esto acá. Ya voy, Felipe, es que estaba mirando aquí. Listo, Felipe. Listo, doctor. Muchas Listo, gracias. Mariana, listo, listo. Estaba abriendo el otro computador para hacer las anotaciones. Listo, Tranquilo. podemos comenzar. Listo, bueno. Que me estaba llamando una velada que casualmente con una situación. Duque de Amaya. Listo, Tranquilo. escuchamos. Bueno, señor, entonces, y como bien lo comenta, nosotros somos Mariana Duque y Juan Felipe Calle y les vamos a hablar un poco sobre el fenómeno de Raynaud. Entonces empezaremos hablando acerca del artículo. La siguiente, eso. El nombre del artículo es Fenómeno de Raynaud en niños, por Frank Goldman, y se publicó en abril del 2019 en la revista del Médico de Familia Canadiense. Entonces, en el artículo nos empezaban haciendo una introducción que incluía una pequeña definición de lo que es el fenómeno de Raynaud, que hoy en día se conoce como un vasoespasmo transitorio de las arterias periféricas y las arteriolas, que clásicamente da como resultados cambios de color trifásico en la región que es afectada y está asociada con una variedad de afecciones médicas. El vasoespasmo inicialmente provocará palidez, que es el color blanco, seguido de una dilatación de los capilares y una estasis venosa que resulta en cianosis y una coloración azul. Finalmente, las arterias y las arteriolas se dilatarán provocando un rápido retorno del flujo sanguíneo e hiperemia reactiva, que es de color rojo. Además, hay que tener en cuenta que los dedos son la región más comúnmente afectada y generalmente se da como respuesta a los factores estresantes como la exposición al frío. Bueno, entonces, el fenómeno de Raynaud en niños, debemos de tener en cuenta que el fenómeno de Raynaud primario es común, se presenta en alrededor del 70% de los niños y que no necesita ningún tratamiento. Sin embargo, se debe hacer un esfuerzo para asegurar que este fenómeno de Raynaud no sea secundario a enfermedades relacionadas con la esclerodermia, donde llevará una isquemia digital irreversible que puede resultar en úlceras digitales y amputación. Y mientras que, por otro lado, el fenómeno de Raynaud secundario se asociará con enfermedades como el lupus eritematoso sistémico juvenil, la esclerosis sistémica juvenil, enfermedades mixtas del tejido conectivo, en raras ocasiones con la esclerosis sistémica y el síndrome de Sjögren. Y todas estas enfermedades deben descartarse en todos los niños que presenten fenómeno de Raynaud. Si
bien es difícil estimar la prevalencia de este fenómeno en los niños, ya que muchas familias pueden percibir estos cambios de coloración como una respuesta normal al frío, se hizo un estudio pediátrico del Reino Unido que utilizó una metodología de encuesta con imágenes y entre 720 escolares, el 18% de las niñas y el 12% de los niños informaron un cambio en la coloración de los dedos en los climas fríos al menos una vez al mes o que presentaban una sensación de entumecimiento o hormigueo en los dedos con la exposición al frío. Y también se vio que la prevalencia aumentó con la edad, especialmente entre las niñas. Se realizó igualmente un estudio de seguimiento prospectivo a 250 niños y adultos jóvenes que presentaban fenómeno de Raynaud entre 10 a 25 años. Y en esto se realizó un examen de capilaroscopía del pliegue unguial y se dispuso un seguimiento de 1 a 6 años. Al final del periodo de seguimiento se encontró que 191 de los sujetos tenían fenómeno de Raynaud primario, 27 presentaban una enfermedad indiferenciada del tejido conectivo y 32 tenían una enfermedad específica del tejido conectivo. Y igualmente se vio que se produjeron cambios capilares inespecíficos en 3 de cada 10 de los pacientes que tenían artritis reumatoide, 2 de cada 9 que presentaban lupus eritematoso sistémico, 4 de los 27 que tenían enfermedades indiferenciadas del tejido conectivo y 18 de los 191 que tenían fenómeno de Raynaud primario. Igualmente, en una serie pediátrica, Nikrovic et al. Informaron los resultados de la revisión de historias clínicas de 123 casos del Children's Hospital of Boston, donde el 80% eran niñas y el 70% no tenían una enfermedad del tejido conectivo subyacente reconocida. Y se pudo determinar que los factores predictivos de una afección subyacente fueron la presencia de los anticuerpos antinucleares y que hubieran capilares anormales del pliegue ungueal. Mientras que por otra parte los anticuerpos antifosfolípidos fueron comunes, pero no fueron útiles para diferenciar entre el fenómeno de Raynaud primario y secundario. Como conclusión, podemos decir que la evaluación de los niños con fenómeno de Raynaud, basado en la evidencia limitada que hay en pediatría, un panel de expertos europeos recomendó probar anticuerpos antinucleales, que son los anticuerpos más específicos asociados con enfermedad de tejido conectivo, y además de hacer capilaroscopía del pliegue unguial en todos los niños que presenten fenómeno de Raynaud. Y ya la frecuencia de seguimiento recomendada dependerá de la presencia de estos factores de riesgo. Todo esto con el objetivo de detectar precozmente la enfermedad de tejido conectivo en evolución en los individuos de alto riesgo. Y los niños que presentaron una reacción positiva al anticuerpo antinuclear o los autoanticuerpos específicos o que presenten cambios del pliegue unguial necesitarán una derivación pediátrica y un seguimiento estrecho. Bueno, entonces pasando con lo que vendría siendo el caso clínico, hablaremos del caso clínico de un varón de 62 años con este fenómeno. Entonces aquí tenemos algunos datos que se presentaron cuando consultó, como el hecho que ya mencioné, que es un varón de 62 años, que como antecedente principal presentaba hipertensión y haber sido fumador por 20 años, de un promedio de 40 cajetillas anuales. Para el tratamiento de la hipertensión, pues se le manejaba con enalapril y amlodipino, no se especifican las dosis, y a pesar de que ya se había prejubilado, pues se comentó que había trabajado anteriormente en puesto administrativo y que su residencia es en un sitio urbano. Aquí tenemos un poco de lo que se manifestó a la consulta. Dice que se acudió al médico de atención primaria por una clínica de un mes de evolución consistente en frialdad y parestesias en los dedos de las manos, los cuales adquirían primero una coloración cianótica y posteriormente palidecían, coincidiendo con la exposición al frío. Describía 1 o 2 episodios diarios de al menos de 1 hora de duración, a veces dolorosos. Dada la edad del paciente y el tipo de cuadro clínico, se sospechó un fenómeno de Raynaud secundario y el paciente fue derivado a consulta de enfermedades autoinmunes sistémicas. De aquí que podemos destacar principalmente la frialdad y parestesia en los dedos de las manos, la coloración cianótica que se tornaba a palidez
y la frecuencia, así como el hecho de que fuesen dolorosos. Como bien se menciona ahí abajo, pues este cuadro clínico, teniendo en cuenta la edad del paciente, hizo que se considerase en que era un fenómeno de reino secundario. Secundario, como bien lo mencionábamos, por la edad, puesto que el primario, como ya lo mencionó Mariana, se comienza a diagnosticar principalmente en edades tempranas. Y se envió interconsulta con enfermedades autoinmunes sistémicas. Sin embargo, cuando se iba a proceder con esto, el paciente tuvo que recurrir a urgencias. Esto pues hubo un empeoramiento rápido, bastante súbito de su condición, principalmente consistiendo en un dolor intenso y aparición de úlceras en las partes distales de los dedos de ambas manos, con predominio de la mano derecha. Negaba que hubiese otra sintomatología, incluyendo en el interrogatorio sintomatología que se pudiese relacionar con el sistema autoinmune. Asimismo, la auscultación cardiorrespiratoria abdominal pues no se encontraron anomalías y los signos vitales al ingreso también estaban normales. Aquí tenemos entonces un poco de lo que se encontró cuando el paciente consultó por urgencias, y es que se encontró que los dedos de sus manos estaban fríos, cianóticos, había dolor a la palpación, se encontraban zonas violáceas necróticas distales, especialmente como lo mencioné anteriormente en la mano derecha. La exploración neurológica de las manos se encontró normal. Los pulsos radiales y cubitales estaban conservados y una capilaroscopia evidenció una vasculatura un poco pobre en las manos y no se encontraron otros hallazgos patológicos. Aquí tenemos una imagen del estado de los dedos del paciente al ingreso. Como podemos observar, la necrosis pues era mucho más marcada en la mano derecha que en la izquierda. Sin embargo, ambas manos estaban comprometidas. Entonces se realizó una exploración paraclínica bastante amplia para encontrar cuál podía ser la etiología de este fenómeno de reino secundario. Y encontramos que en el hemograma no se encontraron alteraciones, el BCG estaba normal, la proteína C reactiva también estaba pues, normal. Se hicieron pruebas de coagulación general y orina que también arrojaron resultados normales, no se encontró nada alterado tampoco en cuanto a las hormonas tiroideas o marcadores tumorales. Se hizo pruebas para virus de hepatitis B y C y no se encontró pues positividad en ninguna de las dos. Asimismo se hizo proteinograma, pruebas para el complemento, inmunoglobulinas, crioglobulinas y pruebas de autoinmunidad, todas siendo normales o negativas. En la radiografía de tórax y en la tórax abdominal se encontraron pues también que estaba normal, y se hizo un ecocardiograma que se utilizó para descartar que fuese tal vez una vasculitis infecciosa. Todo esto, todo lo que mencioné anteriormente se encontró normal. Aparte de eso, en lo único que se encontró, podríamos decir positividad, aunque pues parcialmente, es en una PET-TAC en la que se encontraron parches por la necrosis, pero no se encontró más alteraciones y pues esta necrosis ya era evidenciable desde la inspección. Y se realizó una biopsia en la que se concluyó necrosis epidérmica sin signos de vasculitis ni otras anomalías. De nuevo, algo que ya se había concluido desde la inspección, pero aquí se concluyó que no había ni vasculitis ni otras anomalías similares. Entonces, la pregunta es qué estaba pasando con ese paciente, cuál era la etiología. Y es aquí donde llega la clave del diagnóstico de reino secundario. Y es que no se hace como tal una aproximación específica hacia la etiología, sino que se va haciendo, digamos, un descarte o se va haciendo un diagnóstico por exclusión. Y se excluyen patologías de carácter autoinmune, infecciosas, coagulativas pues generales, como se hizo anteriormente, obstrucción y neoplásicas. Y una vez que se han hecho estas, pues se van realizando, digamos, las exclusiones de manera progresiva con los paraclínicos hasta que se llegue como tal al diagnóstico. Que en este caso, una vez se habían descartado las patologías que se mencionaron ya anteriormente mediante los paraclínicos, se solicitó un estudio de coagulación especial, en el cual se encontró positividad para dos, digamos, factores que podrían ser los causantes de lo que ellos sospechaban que era un estado de hipercoagulabilidad, que efectivamente se encontró positivo, como les menciono. Positivo tanto para una mutación heterocigota de los genes de metilén-tetrahidrofolato y del factor 12 de la coagulación, y también se encontró
positividad para el anticuerpo antifosfolipídico anti-beta 2 glicoproteína, que pues esto concluyó entonces en una necrosis digital por fenómeno de Raynaud secundario, a una trombofilia genética, que es lo que pues vimos, y a un síndrome antifosfolipídico que también pues predispone a hipercoagulabilidad. Entonces se inició un tratamiento. Primero tenemos un tratamiento que se inició previamente que se obtuviesen los resultados en los que se confirmaba la hipercoagulabilidad, que se estaba haciendo con ácido acetil salicílico 100 miligramos cada 24 horas, perdón, nifedipino 30 miligramos cada 24 horas, Bocetan 62.5 miligramos cada 12 horas, alprostadil 60 microgramos cada 24 horas, y para la analgesia se trató con paracetamol, y de hecho fue incluso también necesario una simpatectomía de ganglios estrellados. Luego, cuando se obtuvieron los resultados que ya se mencionaron anteriormente, en los que se confirmó el estado de hipercoagulabilidad, se hizo un tratamiento específico al respecto y se hizo una antiagregación con el fármaco bemiparina, 7.500 unidades internacionales cada 24 horas. Y este fármaco pues fue bastante eficaz, no solo para estabilizar las lesiones de la isquemia, sino pues para que se hiciese una curación de las lesiones que estaban menos evolucionadas, de las que uno presentaba necrosis. Y bueno, de hecho en la evolución se puede comprobar, y es que con respecto a la mano derecha, por ejemplo, cabe aclarar que se hizo la amputación cuando se había consultado por urgencias, puesto que la magnitud de la necrosis en estos dedos era muy amplia, y para evitar pues que el compromiso fuese aún mayor, se realizó la amputación cuando ya el paciente estaba, digamos, un poco más estabilizado. Y 10 meses después de que se había iniciado el tratamiento mencionado anteriormente, se procedió a amputar zonas necróticas de la mano izquierda, en las falanges distales. Y aquí tenemos una imagen de cómo lucían las manos del paciente después de estos procedimientos. Y eso es todo por el caso. Muchas gracias. Mariana y Felipe, muchas gracias. Ese tema del fenómeno de Raynaud es interesante, es muy determinante en su forma de presentación, y creo que nos permite en una forma muy segura de enfocarnos hacia el hecho de que estemos encontrándonos un paciente con este tipo de situaciones. Bueno, van a presentar el otro casito por la tarde, como quieran, como ustedes quieran. Felipe, usted es el que da la dirección. Pues doctor, nosotros teníamos un Kahoot, no sé si considera que lo hacemos de una vez. Pienso que sí. Bueno, Sí, hagámoslo de una vez. Es lo más pertinente, sí. bueno, entonces creo que para esto va a compartir Mariana. Bueno, Sí, ya como. ¿Me confirman, por favor, si ven la pantalla? Sí, Sí, Mari dice. Mariana, fue un gusto tenerla por estos lados. Muy bien hecho. No, Mariana. Perdón, doctor, ¿qué había Fue dicho? Es que no lo escuché bien. un gustazo tenerla por estos lados. Sí, doctor. Ay, María, qué muchacha esta. En la próxima le digo que me pase a su mamá. ¿Sí lo haría? No, diga no.
No, doctor, no es necesario. ¿Será que pueden esperar un momentico? Es que en mi casa se fue el internet, entonces estoy con datos. Ve, María, a mí me parece que código de juego no válido. Y ya lo he puesto varias veces y no me deja. Está como muy atrasado, pues porque a mí ya me habían salido los colores y Horrible. apenas me A salieron mí las sí, a mí, respuestas. A mí a mí también. también. Sí, está No, súper me puse a atrasado. contestar y se acabó el tiempo. O sea, me apareció y se Déjame, acabó el tiempo. Sí, yo ni siquiera Juanfe, alcancé a no ver las preguntas. decir tú. Yo le iba a dar isque cero, ya. Es un poquito lento. Yo voy a volver a empezar. A ver. Bueno, listo. Admitir a Melissa. Yo ya estaba, doctor, sino que es que me tocó volver a ingresar, me tocó ingresar por el computador porque no me dejaba ver el Kahoot, entonces por eso es que volví a salirme. Sí, Melissa, yo también. Tranquila, yo sabía.
Mariana, Sí, doctor. hay ¿Falta alguien 33, más? ¿cierto? No, ya empecemos, ya hay 33, ya salió uno. Yo pienso que es tiempo suficiente. Comencemos. Vale, entonces Sí, voy a empezar ya. listo, mujer. Doctor, Sí, Mariana. Sí, mujer. Aquí estamos. doctor, es que mi internet está mal, entonces me toca utilizar datos y no me deja contestar bien. Pues, Bueno, porque se me listo, retrasa el pues, internet, entonces se me pasa la pregunta. listo, mujer. Bueno, lo importante es que me avise. Perfecto, no hay problema. Doctor, a mí no me quiso volver a conectar el Kahoot. Yo mandé el pantallazo al compañero Calle de que no me quiso volver a conectar. Sí, está bien.
Bueno, Felipe, perfecto. Muchísimas gracias. Pues lo retienen y luego me lo comparten, ¿cierto? El número de... no, hay que registrar el número de asistentes y lo que sucedió con los dos compañeros. Bueno, muchachos, nos vemos entonces a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias Gracias, doctor. por la Doctor, permanencia. Bueno, que doctor, estén muy bien. Sí, sí, Juliana. una pregunta, por favor. Es que yo quería comentarle si es posible que de pronto hagamos las exposiciones 2 semanas antes del corte o una semana antes del corte para que adelantemos los temas, porque como estos temas son diferentes a las exposiciones que estamos dando, pues no tendríamos inconveniente con que las exposiciones se hagan al final. Sí, ya le entiendo, mujer. Bueno, yo lo voy a considerar y esta tarde entonces les definimos eso, ¿sí? Gracias, doctor. Listo, bueno, gracias, mujer. Bueno, ahí todos, listo, muchachos.